Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilmer J. de la materia Antropología Cultural de la tutora Eileen María, del curso 26. Y vamos a hablar de la fase 2 del intercambio cultural. Entonces, pues empecemos. Dice que a partir de la lectura se explica el concepto de aculturación y de cuáles son los procesos que pueden seguir un contacto interétnico. Pues para mí la aculturación, como lo decía claramente las lecturas, es la modificación básica de una cultura. ¿Por qué? Porque la aculturación es cuando hay un intercambio entre dos culturas, ya sea grupal o individual, como lo estoy explicando ahí en la diapositiva, donde a veces es por mutuo acuerdo o es imponente. ¿Por qué? Porque digamos que pasó en la época de la conquista, donde claramente fue imponencia digamos, en el caso aquí de Latinoamérica, por ejemplo, de Colombia, de América, de los españoles, con los nativos. En ningún momento, digamos, que la cultura fue algo mutuo, sino fue una imposición, donde todas las costumbres realmente yo creo que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica son europeas. Muy pocos pueblos aún han guardado parte de sus culturas, de sus raíces, como vemos a las etnias, donde digamos el dialecto que nosotros tenemos, por eso en varias partes, en varios países es muy diferente. Por ejemplo, en Brasil, que es el portugués. Entonces, porque hay diferentes culturas, entonces el idioma, por ejemplo, de la gente real, de la nativa, de la gente se ha perdiendo, y realmente le mueve paso a ser el español o el portugués, o en diferentes países, hasta en el mismo forma de hablar, cambian los acentos. Entonces digamos que ahí está la parte de aculturación, ¿sí? de la cultura que nosotros traíamos en sí desde un principio, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de las tradiciones, la cambiamos completamente por la cultura de Europa. Entonces digamos que ahí claramente hay un ejemplo de aculturación, pero ya más por imposición que por algo mutuo. Por el lado mutuo podría ser, digamos, que yo conozco a una persona que venga de Estados Unidos y él quiere aprender el español y yo quiera aprender el idioma inglés. Entonces mutuamente nos vamos a compartir ese conocimiento y hay una aculturación, un enriquecimiento mutuo de parte y parte, y es algo sano, es algo bueno. Entonces, como coloqué aquí, la aculturación es un mecanismo de intercambio de características culturales entre individuos o grupos que tienen un contacto continuo de primera mano. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que son los ejemplos. Entonces, como decía, en la época de la colonización, como decía, fue demasiado difícil porque fue muy violento, fue una imposición realmente de las culturas, de la forma de vestir, de la forma de comer, de la forma de tratar. Como se puede decir que fue casi esclavitista, pero pues digamos hubo un intercambio cultural, a pesar de que fue forzado, y que es lo que significa la aculturación. Por el lado de la migración, digamos que otro ejemplo es cuando uno, digamos, se va hacia otro país y se casa con una canadiense. Entonces ya tiene su cultura y uno tiene su cultura. Entonces, pues realmente hay un compartimiento de culturas. Probablemente una va a ser va a tener como más acogida o imposición, y se va a dar más, pero pues por ese lado de la inmigración se puede ver que al compartir esas tradiciones, ahí hay aculturación. Por el tema de la globalización, lo que estaba hablando ahorita del tema de los dialectos, de las diferentes lenguas que hay, la francesa, la inglesa, el alemán. Entonces, el inglés es el idioma, se podría decir que ya se puede universal, porque pues cuando usted sabe hablar inglés, pues realmente lo hace entender
en la mayoría, en la mayor parte del mundo, digamos así. Y en el consumo de productos importados, ya sea por calidad o por bajo precio, pues claramente nos podemos ir como aculturizando hacia esos productos y cambiar realmente lo de nuestra tierra, que realmente pasa, ¿no? Por el tema del precio, entonces realmente pasa. Seguimos con, dice que si los procesos, la parte de la pregunta era procesos que pueden seguir a un contacto interno, entonces digamos que era lo mismo, que hablamos del tema de la música, de los alimentos, de las recetas, del baile. Un contacto continuo con una cultura nos puede llegar a generar ese cambio cultural, y no solo con otros países. Podemos hablar de una región, no sé, digamos que yo puedo ser del interior, del lado de Bogotá, y me vengo hacia la zona de Cali, donde, digamos, pues en zona de música la salsa es el género musical que más se escucha, y en Bogotá, digamos, que se puede escuchar un poco la balada. Entonces, a medida que yo voy teniendo contacto continuo con esas personas, claramente voy a ir enriqueciéndome de esta música, de la salsa, y ahí lo que voy a hacer es una culturación de las costumbres que tienen ellos de escuchar la música, y probablemente empiece a dejar un poco el lado de lo que me gusta a mí. Y eso lo que hace es poner en riesgo el peligro de la parte de la cultura. Yo digo que la culturación es buena, se debe basar mucho en el aprender, en que sea algo mutuo, pero nunca perder las costumbres, nunca perder el ser, que eso es lo que a veces nos pasa, como pasa con las etnias y eso, que por temas de discriminación, de ser tercermundista, ya entonces ya ellos pasaron a quedar aislados de todo lado. Entonces, digamos que aquí otro que decía era que explicara cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas genera la culturación en un pueblo. Lo mismo, o sea, vemos a la época pasada en las etnias, donde, digamos, en el tema de Santa Marta, aquí hablando en Colombia, el tema de que cada vez quieren ir modernizar en centros comerciales, turismo, entonces esa parte de los turistas, hablar con la gente nativa, pues es un intercambio de aculturación, digamos que a veces enriquecedor, porque ya pues digamos no están en posición, entonces pues digamos en la parte nativa, los nativos digamos se sorprenden de las nuevas tecnologías, de las nuevas medios de comunicación, a veces de conseguir las cosas, de la nueva vestimenta, y lo mismo para alguien que viene de tercer mundo, ver la cultura que aún se come, digamos, en las ollas de barro o en la forma de vestir, son tan sorprendentes que hay una culturación, la verdad, muy enriquecedora, y es de parte y parte. Entonces es chévere, y eso hace que haya una buena forma de conocer algo nuevo. Y por el tema del lado religioso, la parte del tema católico, donde el cura se empieza a ir hacia sus pueblos retirados, o esas zonas indígenas donde quieren empezar a promover la palabra de Dios, donde ellos, por ejemplo, creen mucho en los dioses que el agua, del fuego, del sol. Entonces, pues ahí la culturación es donde el padre, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, que va a ser por el lado de que existe un Dios, y no solamente de parte religiosa, sino de las nuevas tecnologías, pues va a haber aculturación, porque pues van a empezar a cambiar un poco las creencias que ellos tienen sobre sus dioses, y van a empezar a creer probablemente en el Dios que cree la Iglesia Católica, entonces como su único Dios, y entonces empieza a ver la aculturación. Cambia su forma de pensar, su forma de creencia, por la nueva que le llega. Entonces, ese es, digamos, parte de lo que escribí aquí. En ese es algo que queda en el grupo indígena. Los más jóvenes ven con buenos ojos poder tomar muchas de estas nuevas cosas
de esas nuevas culturas y llevarlas a su cultura. O sea, realmente la aculturación, como lo dije anteriormente, es muy buena dependiendo de qué punto se mire y cómo lo haga uno. Ya para el tema de la tercera pregunta, dice que según el contenido de la lectura de buscar en internet un caso de cuánta proceso de aculturación del contexto colombiano y argumental, porque implica riesgos para la supervivencia de la cultura. Entonces, pues yo escogí aquí de la universidad una tesis de noción de psicología de la aculturación de la comunidad africana residente al municipio de Mosquera. Entonces dice que realizó una muestra de psicoparticipantes y los requisitos eran ser afrocolombianos, permanencia mínima 14 años del lugar de procedencia y residieron por lo menos 3 años en Mosquera. Entonces, ¿por qué es un peligro? Digámoslo así, pues digamos que primero se aparta de su zona, ¿no? Entonces, digamos, por eso es un peligro de que la cultura realmente ellos sobreviva. Aparte, el principio de esto siempre va a ser difícil porque a la gente normalmente se le va a ver mucho, lastimosamente, la cultura que nosotros tenemos las personas realmente, y más así que hacia Latinoamérica, es de mucho racismo, ¿no? Entonces a veces la adaptación, digamos, en el caso que pasó aquí que estoy explicando, fue muy difícil al principio, un tema demasiado difícil por el tema del racismo. Nunca va a ser lo mismo, no se va a hacer bien visto la persona que viene de otro lado y mucho menos las personas que son afrocolombianas o no solamente, sino las etnias que pueden querer volver a la ciudad a tratar de sobrevivir. Es un tiempo realmente difícil. Sin embargo, pues al transcurso del tiempo pues se va adaptando el individuo y va sacando adelante eso y pues no todas las personas le harán el feo, entonces pues ahí se saldrá adelante y que vuelvo y digo, o sea, aquí en la última parte dice orgulloso de ser afrocolombiano, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de donde somos. Vuelvo y repito, y algo que me gustó de toda esta lectura es que volvemos a la nueva culturación, es algo demasiado importante, yo creo que es algo necesario, no solamente para un beneficio, sino para entender un poco más hacia las otras personas, y aparte de eso, eh, no podemos perder nuestra esencia. Eso es lo que no puede pasar. Debemos seguir siendo, traer cositas buenas, de pronto cambiar algunos aspectos, pero no perder nuestra esencia, de nuestra forma de hacer nuestras cositas, que es lo que a la final nos determina y nos hace ser diferentes, ¿no? Bueno, entonces ya aquí para cerrar, dice que tratar de sostener con alegría comida, costumbre y prenda música de lo que estás hablando. Hay expresiones que significan otra cosa en algún lugar, en alguna parte, como digamos, como les decía, los dialectos aquí mismo en Colombia, los costeños, los paisas, los santanderianos, mano está recha, mano la joda. Entonces todo eso, la adaptación de poder traer consigo consecuencias negativas como afectar bases culturales, identidades, costumbres, valores sociales, tratando de encajar en una cultura que pues eso es importante, aceptarse y darse cuenta que chévere, es rico conocer personas diferentes y que no hay como ser, no hay como uno ser y, y, y ser orgulloso de lo que es. Bueno, pues este fue mi exposición, me morí un poquito, pero pues la verdad me gustó mucho el tema y agradezco, espero que me hayan entendido. Muchas gracias de lo que es la aculturación. Bendiciones.